Vamos a trabajar con las derivadas de funciones directas, es decir, de algunas funciones conocidas, ¿sí? Alguna técnica para aplicar y sacar de manera inmediata la derivada. También vamos a hablar de algunas reglas de derivación, ¿sí? Y casos particulares en la multiplicación, en la división. Pero vamos a comenzar en este caso con la función constante, ¿sí? Y en este caso acá tenemos si f de x es igual a k, entonces la derivada de la función, digamos, es igual a 0. Acuérdense ustedes que cuando hablamos de k, estamos hablando de un número, ¿sí? Un número cualquiera, ¿sí? Un número real, que entonces lo que me está indicando es que la derivada es siempre 0. Y acá tenemos dos ejemplos, ¿sí? Si f de x es igual a 4, ¿sí? Que es una función constante, entonces su derivada es 0. Y también hay otro ejemplito acá que dice si f de x es igual a un medio, también entonces su derivada es 0. Entonces eso para tener en cuenta, ¿sí? Eso en cuanto a lo que es la función constante. Pasamos a lo que es la función potencial, ¿sí? Esa de exponente. Y acá tenemos ya algo un poco más genérico, ¿sí? Para aplicar en el caso de algún ejemplo que ahora vamos a ver. Por ejemplo, de manera general dice, si f de x es igual a x a la n, ¿sí? Entonces, la derivada de f de x es igual a n por x a la n menos 1. ¿Qué significa esto o cómo es la técnica? Bueno, en definitiva sería lo siguiente. Sería, para entenderlo mejor, el exponente, ¿sí? Para obtener su derivada lo debería bajar delante de la x, ¿sí? Y colocarlo multiplicando, observen ustedes acá, ¿sí? Y bajarle un grado. Eso es lo que implica n-1. Cuando digo n-1 es bajarle un grado. De esa manera obtengo la derivada. Veamos algunos ejemplos, ¿sí? Que tenemos abajo para mirarlo mejor, ¿sí? Fíjense ustedes, ahí aparece un primer ejemplo que dice f de x es igual a x a la 18. Entonces, si ustedes observan acá, ¿sí? Lo que hicimos fue lo siguiente. Ese 18 lo pasamos adelante multiplicando, como aparece acá, ¿sí? Y la condición que hicimos fue bajarle un grado, es decir, restarle 1 al exponente. De esa manera obtengo la derivada y la derivada es 18x a la 17. ¿Se entiende eso? O sea, no es difícil, ¿sí? El exponente pasa adelante multiplicando y a la vez le bajamos un grado, por lo tanto obtenemos de esa manera la derivada. Otro ejemplo, un segundo ejemplo. F de x es igual a 2 por x a la quinta. Mucho cuidado acá, ¿por qué? Porque ahora tengo este 2 que está multiplicando, ¿sí? Ya directamente en la función. Lo que vamos a hacer en este caso, bueno, sencillamente ocuparnos de x a la quinta y derivar de la misma manera que lo hicimos anteriormente. Es decir, el 5 lo bajamos multiplicando, ¿sí? El 2 se va a seguir conservando porque ya estaba multiplicando, o sea que lo voy a seguir conservando. Pero el 5 va a bajar multiplicando y le voy a bajar un grado. Esa es la condición, ¿eh? Es decir, si es de grado 5, la función es 2x a la quinta, es de grado 5, entonces le bajamos un grado y su derivada, entonces me quedaría 2 por 5x a la cuarta. Y como la cuenta de 2 por 5 la puedo hacer, entonces la hacemos claramente. Esto nos quedaría 10x a la cuarta. Y esta es la derivada de la función f de x. Fíjense que sencillamente en este tipo de casos lo que hicimos fue mantener el 2 que estaba multiplicando ya al principio para después al final multiplicarlo por ese 5, ¿sí? Que habíamos bajado, con la condición de bajarle un grado a la función, ¿sí? Otro ejemplito que tenemos acá ya tiene que ver con un exponente negativo y vamos a ver por qué lo ponemos. Bueno, la función dice f de x es igual a 2 quintos de x a la menos 5.
Entonces, habíamos dicho que el 2 quintos, ¿sí? Que está multiplicando, va a mantenerse porque lo vamos a multiplicar después. Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente. Ocurre que el exponente ahora es negativo, ¿sí? Nos vamos a ocupar solamente ahora de esta parte a derivar, ¿sí? Dijimos, el exponente baja adelante multiplicando. Entonces, lo que voy a bajar adelante multiplicando es el menos 5. ¿Tá? Menos 5 por x a la... Y ahora, recuerden que si bajamos un grado y el exponente es menos 5, lo que tenemos que hacer es x a la menos 5 menos 1, porque estoy bajando un grado, tengo que restar 1, ¿sí? Entonces esto me da menos 6, ¿estamos? Por lo tanto, esto me quedaría x a la menos 6, ¿está? Mucho cuidado con esto, porque ahora estoy sumando negativos, ¿sí? Menos 5 menos 1 que me da menos 6. Luego, claramente, como me quedó el producto 2 quintos por menos 5, lo que hago es multiplicar, ¿sí? Claramente, y esto me da como resultado menos 2, lo voy a escribir acá, y me da como resultado entonces menos 2 x a la menos 6. Y esta es la derivada de la función 2 quintos x a la menos 5. ¿Sí? Bien. Esa es la técnica entonces que se utiliza para las funciones potenciales. ¿Sí? La n pasa adelante multiplicando, pero la condición es que le tengo que restar un grado a lo que sería esa potencia. ¿Sí? Hay un caso muy particular de funciones potenciales, que es cuando x está elevado a la 1. Es decir, ustedes observen acá, tenemos f de x es igual a x, ¿sí? Entonces acá el valor de x, x está elevado a 1, ¿sí? El exponente es 1. Entonces, a ver, si yo tendría que pasar adelante el exponente, tendría que bajar el 1 multiplicado por x y le tengo que bajar, dijimos, un grado, ¿sí? Como el grado es 1, entonces me va a quedar de grado 0, ¿no? O sea, esto sería 1 menos 1. La cuenta que debería ser arriba. 1 menos 1, ¿sí? Es decir, esto me quedaría 1 por x a la 0. Y x a la 0 es 1, claramente, porque todo lo que esté elevado a la 0 me va a dar 1. Entonces esto me quedaría 1 por 1, que es 1. Por lo tanto, en el caso particular de que la función es, en este caso, f de x igual a x, vamos a entender que su derivada siempre es 1. Y eso va a salir de manera directa, ¿sí? Entonces, si la función es x, entonces la derivada ya sabemos que es 1, ¿sí? Bien, por la explicación que acabamos de dar arriba. Como en este caso, tipo de función radical, ¿sí? Cuando el índice es 2. Fíjense ustedes que aparece la función f de x igual a raíz cuadrada de x, donde el índice es 2, claramente. Su derivada directa es 1 sobre 2 raíz de x, ¿sí? Comiencen a anotar. 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Vamos al caso de las trigonométricas, ¿sí? Porque las funciones trigonométricas claramente también tienen derivadas. Solamente vamos a ver la del seno y la del coseno. Fíjense que si la función que quiero derivar es la función seno de x, su derivada es coseno de x, ¿sí? Esto lo dice acá. Si la función es coseno de x, su derivada es menos seno de x, ¿sí? Esas son las derivadas directas, ¿estamos? Entonces, la del seno es coseno y la del coseno es menos seno, ¿sí? Vamos entonces ahora con la quinta, que es el logaritmo neperiano, el logaritmo natural. Entonces aparece, si f de x es igual al logaritmo neperiano de x,
¿sí? Entonces, su derivada es 1 sobre x, ¿sí? Bien, a recordar, ¿eh? Entonces, su derivada es 1 sobre x. Bien, de las funciones exponenciales, ¿sí? Hermoso. De las funciones exponenciales ocurre lo siguiente. Observen. Si f de x es igual a la x, recuerden el valor de a, que es la base, x sería el exponente, ¿sí? Acá tenemos que el valor de a tiene que ser mayor que 0 y distinto que 1. ¿Estamos? Para cumplir entonces esto de la función exponencial. Entonces, su derivada va a estar dada por lo siguiente. El logaritmo neperiano de a, o sea, de la base, por la función a la x, ¿sí? Vamos a ver qué significa todo esto, ¿no? Por ejemplo, si nos dan que la función es f de x es igual a 2 a la x. En este caso el valor de a es 2, ¿sí? Obviamente. La función entera es 2 a la x. Entonces, la derivada será la siguiente. El logaritmo neperiano de 2 por 2 a la x, ¿sí? Que responde a esto que tenemos acá arriba, ¿sí? El logaritmo neperiano de a, es decir, en este caso el 2, por a la x, que en este caso es 2 a la x, ¿sí? Ahora, si tuviéramos, por ejemplo, la de abajo, la función que aparece abajo, f de x es igual a 1 medio de x, a la x, perdón, acá el valor de a es 1 medio, es la base. Por lo tanto, si yo quiero armar su derivada, lo que haría es el logaritmo neperiano de 1 medio y esto multiplicado obviamente por la función, que en este caso la función es 1 medio a la x, ¿sí? Y ahí de esa manera encontramos la derivada de 1 medio a la x, ¿sí? Perfecto. Ahora dice lo siguiente, ojo, puede suceder algo, puede suceder que en el exponente no haya una x, sino que haya una función un poco más compleja, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se derivaría este tipo de funciones y qué significaría una función más compleja. Bueno, fíjense ahora, la forma sería la de f de x igual a sigue siendo la base, ¿sí? Elevado a la u de x. Cuando yo pongo u de x, lo que quiero poner es otra función, digamos, ¿sí? No x, sino u de x significa otra función, ¿sí? La derivada va a ser la siguiente. Va a ser el logaritmo neperiano de a, que se sigue manteniendo, ¿sí? Multiplicado por la función que me dan, que eso también se sigue manteniendo, y lo que se agrega es la derivada del exponente, ¿sí? Es decir, la derivada de u de x, de lo que tenga arriba. Vamos a hacer un gran ejemplo, como todo se entiende con los ejemplos. Vamos a ver eso, ¿sí? Dice, si f de x fuese 5 a la 2x al cubo, acá fíjense ustedes esto de la función compleja que dije, ¿sí? En este caso, que acá, fíjense ustedes que el exponente ya no es x, por eso dijimos que es algo más complejo, ¿sí? Por lo tanto, esto lo que sería es u de x, lo que dijimos que era u de x, ¿sí? Recuerden ustedes que el 5 es la a, ¿sí? Y obviamente para poder derivar necesito armar esta fórmula, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer es eso, vamos a derivar de esa manera. Si ustedes observan, en este caso, la fórmula derivada sería la siguiente, sería esta que aparece acá. Sería el logaritmo neperiano de 5, ¿sí? Que responde a esto que aparece acá. Esto sería esto por la función, ¿sí? Es decir, a la u de x es lo que sería la función que me están dando, por la derivada del exponente
sería como la derivada de u de x. Bueno, en este caso sería la derivada de 2x al cubo. Si recuerdan, ¿sí? La derivada de 2x al cubo, lo tenemos acá, era bajar el exponente, ¿sí? Y bajar el exponente 3 y bajarle un grado, ¿sí? Entonces me quedaría 2 por 3x al cuadrado. Es una función potencial, ¿sí? Hacía 2 por 3, que es 6, x al cuadrado. De ahí es donde obtuvimos este 6x al cuadrado que aparece acá, ¿sí? Entonces, esta es la forma de derivar, digamos, una función exponencial de ese tipo. A ver, hagamos un ejemplo acá. Nosotros tenemos que f de x es igual a 4 a la 3x a la quinta. Para poder derivar esto, es decir, para sacar f' de x, lo que hacemos primero es el logaritmo neperiano de a, o sea, el valor 4. Entonces, el logaritmo neperiano de 4 multiplicado por la función que me dan, o sea, 4 a la 3x a la quinta, y esto a la vez multiplicado por la derivada de ese exponente, ¿sí? O sea, de 3x a la quinta. La derivada de 3x a la quinta es 15x a la cuarta, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes? El 5 bajaría multiplicando al 3 y le bajo un grado. Si es de grado 5, entonces la derivada va a tener grado 4. Entonces esto me quedaría 15x a la cuarta. Entonces esta sería la derivada de esa función exponencial que me habían dado arriba. ¿Sí? Bien. Acá dice un caso particular de una función exponencial. ¿Sí? Existe también la función exponencial con base e, que es la función f de x igual a e a la x, que tiene como particularidad que su derivada es también e a la x. Entonces, a anotar también que la derivada de e a la x es e a la x. ¿Sí? Bien. Vamos con lo que serían las reglas de derivación, ¿sí? Y vamos a comenzar con la primera, que es la derivada de la suma y resta de funciones. La derivada de una suma y o resta de funciones es igual a la suma y o resta de las derivadas de dichas funciones. ¿Qué es todo esto? Bueno, ahí tenemos un ejemplo, ¿sí? Son todas funciones conocidas porque acabamos de ver cuáles son sus derivadas, ¿sí? Y vamos a ir, en este caso, a ver la función f de x. La función f de x es la suma, hay sumas y restas de todas esas funciones. La derivada de eso va a ser la suma y la resta de las derivadas de cada una de ellas. O sea, le tengo que sacar la derivada a cada una de ellas, ¿sí? Entonces, la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 sobre x. Ya lo habíamos visto. Más la derivada de raíz cuadrada de x es 1 sobre 2 raíz cuadrada de x, que también lo habíamos visto. La derivada del coseno, ¿sí? Es menos seno, ¿sí? Entonces, mucho cuidado acá, porque acá tenemos un menos adelante, ¿sí? Entonces, esto sería como decir menos seno de x, ¿sí? La derivada de 4x al cubo es 12x al cuadrado, ¿sí? Lo que haríamos es multiplicar 4 por 3, que lo vamos a ir poniendo. Ya hay que, digamos, ir encariñándonos con el tema de las derivadas. Y la derivada de menos 2, recuerden ustedes que es 0 porque es una constante, es la primera que habíamos visto. Entonces podemos poner más 0 directamente, ¿sí? Luego, bueno, lo que se puede hacer es ese menos menos, suprimirlo, pasarlo a más. Vamos a ir haciéndolo para obtener la derivada final. F' de x va a ser igual a 1 sobre x más 1 sobre 2
raíz de x más seno de x más 4 por 3, 12 x al cuadrado. El 0 ya no lo pongo y entonces esta sería la derivada de la función que me dieron. ¿Sí? Perfecto. Entonces, esto cumple, obviamente, que la derivada de la suma y de resta de función es la suma o resta de las derivadas de esas funciones. Caso 2, tenemos la derivada de un producto de funciones, o sea, cuando hablamos ya de multiplicación de funciones. Entonces, acá vamos a ver una regla, ¿sí?, que tenemos que acordárnosla para poder derivar. Vamos a tomar como ejemplos dos funciones, una u de x y v de x, ¿sí? Fíjense que están marcadas acá u de x y la otra la vamos a poner con otro color, v de x. La fórmula es la siguiente, la fórmula de la derivada de ese producto es la derivada de la primera por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la derivada de la segunda, ¿sí? Bien, cuando hablamos de primera estamos hablando de u de x, cuando hablamos de segunda estamos hablando de v de x. Y vamos a ver un ejemplo, ¿sí? La idea, recuerden ustedes, es aplicar esta fórmula que aparece acá. El primer ejemplo dice f de x igual a 3x a la cuarta por el coseno de x. Entonces, lo primero que hay que identificar es, primero, que es un producto, y segundo, hay que identificar cuál es u de x y cuál es v de x, ¿sí? Para después aplicar la fórmula. En el caso de acá, tenemos que u de x es 3x a la cuarta, ¿sí? U de x. Y vamos a poner al coseno de x como v de x, ¿sí? Por lo tanto, lo que hay que hacer es derivar a cada una, porque vamos a necesitar las derivadas de cada una de ellas para armar la fórmula. Entonces vamos a hacerlo acá. Vamos a poner u' de x, o sea, la derivada de x, va a ser lo siguiente. 3x a la cuarta es, en este caso, 12x al cubo. Recuerden, 3 por 4, 12x, y le bajo un grado al cubo. Y la derivada de v de x, o sea, v' de x, si estamos hablando del coseno, vamos a hablar de menos seno de x, ¿sí? Bien, entonces ahí tenemos los 4 elementos que necesitamos para poder usar la fórmula que aparece acá arriba, ¿sí? Recuerden, necesitamos las dos funciones y las dos derivadas, ¿sí? Las derivadas de cada una de ellas. Vamos a armar la fórmula entonces. Bien, la vamos a armar por acá. Entonces la derivada de f de x, o sea, f' de x, va a ser igual a la derivada de la primera, fíjense ustedes, a la derivada de u de x, que en nuestro caso es 12x al cubo, por la segunda sin derivar, fíjense, acá aparece, por v de x, es decir, coseno de x, más, aparece acá, y dice, la primera sin derivar, fíjense que está acá en la fórmula, que es u de x, la primera sin derivar, que en nuestro caso, en nuestro ejemplo sería 3x a la cuarta, por la segunda derivada, fíjense que en el ejemplo estaría, en la fórmula es esto, ¿sí? La segunda sin derivar. Y en el ejemplo sería v derivada, que es menos seno de x. Menos seno de x. Entonces, ahí tenemos armada ya con la fórmula la derivada, ¿sí?, de este producto. Lo que sí podemos hacer
es para reacomodar un poquitito la cuestión, es el más por menos que aparece acá, ¿no? Más por menos, así ya dejamos el menos. Entonces, esto me quedaría de la siguiente manera, esa derivada, f' de x es igual a 12x cubo coseno de x menos, y acá me quedaría 3x a la cuarta seno de x. Y esta es la derivada del producto, ¿sí?, de las funciones que en este caso representaban a la función f de x igual 3x a la cuarta por coseno de x, ¿sí? Recuerden, aplicar la fórmula, muy importante, acordarme esa fórmula. Ahora, tenemos un caso particular, que es que si tenemos el producto entre funciones y una de ellas es una constante, o sea, un número, lo que se puede hacer es sacar ese número fuera de la derivada y solo derivar la función con la x. ¿Qué significa todo esto? Bueno, a ver, lo que podemos hacer es esto. Acá tenemos, por ejemplo, un producto, ¿sí?, de dos funciones. Una es el 4 y la otra es lo que sería el logaritmo neperiano de x. Pero ¿qué pasa? Como una de las dos es constante, en este caso la del 4, el caso particular lo que me dice es, bueno, deja ese número, no lo toques, déjalo en el resultado para la derivada y solamente dedícate a derivar el logaritmo neperiano de x, o sea, la que tiene x. Como el logaritmo neperiano de x tiene como derivada a 1 sobre x, ¿sí?, fíjense ustedes que acá aparece el 4 por 1 sobre x, o sea, el 4 sigue estando, ¿sí?, y lo único que derivamos fue el logaritmo neperiano, que si hacemos el producto, eso nos da 4 sobre x, ¿no? Es 4 por 1, 4 sobre x, ¿sí? Fíjense en este segundo ejemplo, ¿sí? Dice 2 por el seno de x todo sobre 5. Acá importante, ¿por qué? Porque ese sobre 5 que está dividiendo a toda la expresión de arriba. 2 por seno de x. ¿Qué ocurre? Lo que pasa es que el 5 lo podemos mover, ¿sí? Y usualmente lo colocamos siempre debajo de lo que sería el numerito 2 en este caso. ¿Para qué? Para generar justamente la constante, que sería 2 quintos, ¿sí? Es decir, en este caso movimos ese 5 y se lo dimos al 2, digamos, ¿no? 2 quintos por seno de x, ¿sí? Que obviamente si yo tengo que derivar, no voy a usar la propiedad del producto, ¿sí?, es decir, la regla, sino que, como acabamos de decir, solamente me ocupo de derivar aquella función que tenga la x, que en este caso es seno de x, y la constante la sigo dejando en la derivada. O sea, en este caso me va a quedar que la derivada de x va a ser igual a 2 quintos, o sea, sigue estando, por, y ahora hago la derivada del seno de x, que es coseno de x, ¿sí? Y esta entonces sería la derivada de esa función. Entonces, el caso particular, muy interesante, porque lo que dice es, bueno, me voy a ahorrar lo que sería la fórmula del producto, ¿sí?, y la constante seguirla dejando, ¿sí? Esto siempre y cuando, acuérdense, estemos multiplicando por una constante, ¿sí? Bien. Ahora bien, existe también la derivada de un cociente de funciones, ¿sí? Otra vez, en este caso vamos a llamarlas u de x y v de x, y también obviamente tienen una fórmula, porque hay que aprenderse las fórmulas, claro que sí. Entonces, la fórmula, que es esta que tenemos acá, para poder derivar
el cociente, ¿sí? Dice, la derivada de un cociente de dos funciones es igual a la derivada de la primera por la segunda sin derivar menos la primera sin derivar por la segunda derivada, todo dividido a la segunda al cuadrado. Entonces, veamos esto, ¿sí? Veamos esto. La fórmula y todo lo que acabamos de decir está escrito acá, ¿sí? Si ustedes observan, acá aparece arriba el primero derivado por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por el segundo derivado y todo eso dividido el segundo al cuadrado. Es lo que acabamos de decir traducido en la fórmula. Vamos a hacer un ejemplo ahora aplicando dicha fórmula. Lo primero que tengo que hacer siempre es identificar cuál va a ser u de x y cuál va a ser v de x, o sea, la primera y la segunda. En nuestro caso, y lo vamos a hacer de esta forma, u de x va a ser el numerador, ¿sí? U de x, y v de x va a ser el denominador, ¿está? Entonces, en este caso va a ser el logaritmo neperiano de x. Como en la fórmula voy a necesitar las derivadas de cada una de ellas, entonces vamos a sacarlas. Nosotros habíamos dicho que la derivada de x es 1. Acuérdense de eso, porque era un caso muy particular de la función potencial. Entonces, la derivada de x es 1, siempre, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es escribir la derivada de u' de x, entonces va a ser 1, y la del logaritmo neperiano, que hasta ahora no la entendimos, que tantas veces la usamos, va a ser, en este caso, 1 sobre x. Bien. Una vez que tenemos esos cuatro datos, es decir, las dos funciones y sus respectivas derivadas, podemos armar la fórmula que tanto ansiamos acá, ¿sí? La fórmula entonces va a ser la siguiente. F' de x es igual a el primero derivado, vamos a poner la rayita de fracción primero, y vamos a poner el primero derivado, o sea 1, por el segundo sin derivar, o sea logaritmo neperiano de x, menos el primero sin derivar, o sea u de x, que sería x, por el segundo derivado, que sería 1 sobre x, sobre el segundo elevado al cuadrado, que en este caso sería el logaritmo neperiano de x elevado al cuadrado. O sea, el logaritmo neperiano de x elevado al cuadrado. Esto lo podemos seguir haciendo porque arriba puedo multiplicar el logaritmo neperiano por 1, que me da logaritmo neperiano de x. Vamos a escribirlo. F' de x es igual a 1 por el logaritmo neperiano de x es logaritmo neperiano de x. Menos, y acá aparece x por 1 sobre x, que claramente lo que puedo hacer es simplificar la x con la x, porque una es numerador y la otra es denominador, y me queda 1, entonces me queda menos 1 sobre, y acá lo que podemos hacer es, ese cuadrado se reescribe de esta manera. Logaritmo neperiano cuadrado de x, ¿sí? O sea, el logaritmo neperiano al cuadrado se pone sobre o arriba de la L y la N, ¿sí? Para denotar que está elevado al cuadrado. Y esta sería entonces la derivada con la fórmula de la división. Recuerden, lo ponemos como el del numerador y v de x vamos a colocar como el denominador. La derivada de cada uno es lo que tenemos que encontrar.
la derivada de u de x es la siguiente. Fíjense, u de x es 2x, ¿sí? 2x. La derivada de x dijimos que era 1, por eso me queda 2 por 1. Entonces, la derivada de 2x es 2, ¿sí? En este caso, entonces me queda 2. Y la derivada de menos 1 es 0, porque es una constante. Entonces me queda 2, sencillamente, ¿sí? Entonces la derivada de 2x menos 1 es 2, ¿tá? En el caso de la derivada de raíz cuadrada de x, ya habíamos dicho que era 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Una vez que tenemos u de x, v de x, u' de x y p' de x, si usan las derivadas, usamos la fórmula. Para la fórmula sería f' de x va a ser igual, ponemos la rayita de fracción, ¿sí? Y sería el primero derivado, o sea, en este caso sería 2 u de u' de x, digamos, 2 por el segundo sin derivar, o sea, raíz cuadrada de x, menos u sin derivar, o sea, 2x menos 1, por v derivada, que en este caso sería 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Todo esto sobre v al cuadrado, que sería en este caso raíz cuadrada de x elevado al cuadrado, ¿sí? Bien, lo que vamos a hacer es hacer la propiedad distributiva arriba, porque hay un paréntesis y podemos explayarnos en ese sentido, y cancelar el cuadrado con la raíz cuadrada y me quedaría solamente la x, ¿sí? Por lo tanto, me quedaría que la derivada de x va a ser igual a 2 raíz de x, y acá me queda menos, paréntesis, y hacemos la distributiva ahora. 2x por 1 sobre 2 raíz de x es 2x sobre 2 raíz de x. O sea, hice 2 por 1 arriba. Y menos 1 por 1 sobre 2 raíz de x es menos 1 sobre 2 raíz de x. Y todo esto sobre x. ¿Sí? Bien. Ahora, lo que podríamos hacer es, en este caso, sacarle los paréntesis acá, pero recordando que si adelante hay un signo menos, nosotros lo que tenemos que hacer es cambiarle los signos, ¿sí? Recuerden eso. Entonces, le cambiamos los signos, lo vamos a hacer directamente ahí, ¿sí? Por lo tanto, este va a ser negativo y este va a ser positivo, ¿sí? Y de esa manera, ahí le podemos cambiar lo que serían los signos, ¿sí? Le vamos a sacar los paréntesis ahora. Y obviamente el signo menos, ahí está. Ahí es donde nosotros ya le hicimos el cambio de los signos, ¿sí? Bien. Y lo que vamos a hacer es, en este caso vamos a dejarlo ahí. Así. Lo que demostramos es la utilización de la fórmula, ¿sí? De la división, ¿sí? Considerando siempre la derivada como u de x sobre v de x. Recuerden ustedes, hay que identificar bien cuál es cada una, derivar cada una y luego aplicar la fórmula, ¿sí? Bien, hasta acá entonces
lo que serían las reglas de derivación.